todas ellas con premios ya de trayectoria en su campo de trabajo. Ellas trabajan en el Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, son formadoras de recursos humanos, escriben mucho, producen mucho dentro de su amplio campo, ¿no es cierto?, de trabajo, y bueno, hoy tenemos el gusto de que puedan estar dándonos esta videoconferencia, contándonos en qué trabaja, y sobre todo relacionándolo con el desarrollo de las industrias regionales de aquí del sur de Mendoza. Así que bueno, les damos la bienvenida a Luciana, a María Carolina y Gabriela, que van a tener el gusto, ¿no es cierto?, ellas de poder darnos parte de su conocimiento y contarnos acerca de lo que están trabajando. Bienvenidas, chicas, yo les dejo a ellas que cada una se presente y que nos cuente, bueno, en qué está trabajando y sobre todo cuáles son los temas que tienen preparados para nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya hemos puesto de acuerdo para comenzar, así que empiezo yo con mi partecita. Voy a compartir ahí la pantalla. Avísenme si se ve. Ahí está. Se ve, ¿verdad? Esperen que no puedo sacar. ¿Se ve, verdad, la presentación? Sí, perfecto. Bueno, están viendo, ¿sí? Sí, bien. No puedo sacar. Esperen que tengo un cartel acá arriba. No lo puedo sacar ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder comentar acerca de lo que hacemos en el Laboratorio de Biotecnología y poder compartir esta charla con mis compañeras del laboratorio y hablar un poquito de la biotecnología en la industria vitivinícola. El laboratorio es de la, o sea, bueno, para no sé si hay alguno que no esté escuchando que no sea de San Rafael. El laboratorio pertenece a la Facultad de Ciencia Aplicada a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo y tiene sede en San Rafael, Mendoza. Está dirigido por la doctora Vilma Morata y formamos parte de 4 investigadoras de CONICET, 2 becarios doctorales de CONICET y algunos alumnos de grado que realizan su trabajo de investigación o no tesinas con nosotras. El enfoque de estudio general que tiene el Laboratorio de Biotecnología es estudiar la microbiota autóctona del ecosistema vitivinícola. Es decir, todos los microorganismos naturalmente presentes en este ecosistema que lo tomamos desde la uva, desde la superficie de la barra de uva específicamente, en mostos en frescos, mostos en fermentación, en el producto final que es, ¿sí? Entonces, ¿por qué queremos estudiar? ¿Por qué nos enfocamos en estos microorgánicos que lo convierten en una herramienta indispensable para el uso en el proceso de vinificación? Las líneas generales son 3, voy a dar un poquito de detalle de la primera, que es la que nos participa, que tenemos como objetivo, o sea, que se denomina enzimas extracelulares microbianas del ecosistema vitivinícola. Y tiene 2 objetivos principales. Por un lado, profundizar nuevas estrategias de incorporación de enzimas en el proceso de vinificación. Esto es a través de la siembra de levaduras productoras de enzima in situ, que es bastante novedoso, porque no se hace mucho hoy en día en bodegas, digamos. Y por el otro lado, la incorporación y desarrollo de nuevos preparados enzimáticos, como una alternativa a los disponibles comercialmente. Y por otro lado, es el diseño de biocatalizadores a partir de preparados pectinolíticos autóctonos, pero inmovilizados en biopolímeros o polímeros naturales, como una alternativa al uso de enzimas libres. Bien, ¿por qué son importantes las enzimas en biotecnología? En las últimas 3 décadas, las enzimas, estos biocatalizadores orgánicos, han atraído considerablemente el interés de parte de muchos biotecnólogos debido a sus excelentes características como alta actividad, selectividad y especificidad
en condiciones de reacción moderada, y además porque son ambiental y económicamente más atractivas en comparación con otros catalizadores orgánicos, o inorgánicos incluso. Dentro de las enzimas en enología son de interés en distintos tipos de enzimas, pero nos vamos a centrar en uno de las polisacáridas, que son dos enzimas que degradan la pared celular vegetal de la baya de uva. Las pectinas son un término genérico que se usa para un grupo de enzimas que catalizan la degradación de sustancias pépticas mediante reacciones sinérgicas de hidrólisis, transeliminación y desesterificación. Esta acción tan compleja y combinada es necesaria porque el sustrato sobre el cual actúan es la pectina, que tiene la fórmula esquemática de la molécula de la pectina, la cual es una molécula lineal de ácido galacturónico, pero ramificada con muchos otros azúcares. Por eso necesitamos de un pool de enzimas que sean capaces de hidrolizar y degradar este sustrato. ¿Y dónde lo encontramos? Principalmente en la pared celular vegetal, también ahí se representa esquemáticamente, a través de esas fibrillas amarillas, sería la pectina, que actúa de cementante de los otros polisacáridos de pared, celular como la celulosa y hemicelulosa. Y también está en la laminilla media de las células. ¿Por qué nos interesa romper esa pared celular? Porque justamente en la pared celular de las células de los ollejos o pieles de uva es donde encontramos todos los compuestos de interés enológicos. El compuesto de color de la uva tinta para dar el color al vino tinto, los demás compuestos polifenólicos, entre ellos los que tienen actividad antioxidante, así como también compuestos del flavor, estos que contribuyen al aroma y sabor del vino. En la imagen de arriba, bueno, esto es lo que llamamos enzimas de maceración. En la imagen superior observamos, esta es una foto que hemos tomado después de un descube, que es la etapa final de la fermentación alcohólica de maceración, donde se observa un grano de uva totalmente extraído, ¿sí? Se observa la piel toda arrugada y sin color. Por otro lado, también podemos usarlas como enzimas de clarificación, y esto particularmente se usa en la vinificación en blanco, ya que la pectina es la responsable de la turbidez de los mostos, y en la etapa del desfangado, que es la clarificación previa a la fermentación alcohólica, se lleva a cabo, digamos, esta clarificación que cuando es mediada con enzimas se realiza de una forma mucho más eficiente y más rápida que el desfangado estático. Sin entrar en mucho detalle del proceso de vinificación, no es el objeto de estudio tampoco esto, solamente mencionar, como dije, que enzimas de maceración son utilizadas en las primeras etapas de la molienda y una vez, o sea, en la etapa puede ser sobre la molienda, cuando la uva se está moliendo, en la moledora, o en el tanque de fermentación, conjuntamente con la adición de la levadura. Esta otra línea que estamos también desarrollando es incorporar en este punto las levaduras que sean capaces de producir las enzimas in situ, ¿sí? De otra forma, hablamos de enzimas exógenas, ¿sí? Es un insumo enológico más. Entonces, se adicionarían en esa forma como un agregado, digamos, un insumo externo, o la propuesta de estudio, incorporar una levadura que crezca en el medio y como metabolito produzca las enzimas en el mismo medio, ecosistema del mosto vino. Y también en tinto también pueden volver a utilizarse en la etapa de la filtración o previa a la misma para evitar el taponamiento de los filtros, porque ayuda a la clarificación, como veíamos para los vinos blancos. Bien, ¿por qué el uso de levaduras autóctonas? ¿Sí? Cabe mencionar aquí primero que vamos a hablar, y mis compañeros también van a continuar, con levaduras como en dos grupos, las podemos dividir. Las levaduras Saccharomyces son aquellas que son las levaduras fermentativas, la cepa fermentativa por excelencia en vinificación es Saccharomyces cerevisiae. Hay una gran disponibilidad de estas como levadura seca activa, pero no autóctonas. Y por el otro lado tenemos todos los otros géneros que no son Saccharomyces, se los ha agrupado como no Saccharomyces, y realmente constituyen una innovación enológica porque hasta no hace muchos años se las tenía como este grupo de enzimas, no Saccharomyces, como enzimas de deterioro por los defectos, porque ocasionaban defectos en el vino. Sin embargo, mediante un uso adecuado de ciertas cepas, una inoculación controlada, han visto estos últimos años que hay cepas muy interesantes que producen mejoras en el vino, o sea, en el producto final, ya sea en su aporte de metabolitos de color
o de flavor, algunas tienen acción biocontroladoras y algunas otras reducen el contenido de la concentración de etanol, lo cual es, hoy en día hay una tendencia mundial al consumo de vinos con menor concentración alcohólica. Entonces son muy interesantes. Todas estas enzimas, estas levaduras, actualmente se utilizan, levaduras que son productos importados. No hay prácticamente fabricación nacional ni uso, al menos masivo. Hay en ciertas regiones vitivinícolas producción de levaduras autóctonas y uso, pero en muy pequeña escala, ¿sí? Digamos que en la mayoría, casi en la totalidad de la industria vitivinícola, se hace uso de estas levaduras comerciales importadas, que principalmente son traídas de Francia, ¿sí? Que tienen otras características que están adaptadas a otras condiciones del ambiente, de terroir propio, que no es el mismo de acá. Es un poco mencionar eso para resaltar el uso, las ventajas del uso de levaduras autóctonas, ya que mediante su uso tiene una expresión de las características propias de cada terroir, esto especialmente para las cepas fermentativas, lo cual permite la obtención de vinos de calidad diferenciada, evitando la homogeneidad de los vinos. Estas cepas tienen una buena aclimatación a las condiciones locales del viñedo y de las bodegas, por lo tanto tienen luego una mejor implantación en la vinificación, ¿sí? Sobre todo en la fermentación alcohólica o en la maceración previa a la fermentación. Pero bueno, la disponibilidad de cepas implica un largo proceso de investigación y obviamente una menor disponibilidad de las mismas. Brevemente, nuestros trabajos de laboratorio parten de este esquema, algunos de ellos, ¿no es cierto?, que es el aislamiento y screening de levaduras con la propiedad específica que queremos estudiar. En este caso, queremos buscar cepas productoras de enzimas pectinolíticas u otras enzimas relacionadas. Entonces, partimos de una maceración de los granos de uva, cuando se hace un aislamiento a partir de uva, por ejemplo, y a partir de ese macerado, a través de diluciones sucesivas, se hace una siembra para recuperar la totalidad de la microbiota asociada a ese ecosistema. Al menos, no es un detalle menor decir que serían los microorganismos cultivables, ¿sí? Entonces, necesitamos que sean cultivables porque finalmente queremos aislarlos, recuperarlos y conservarlos. Entonces, estas levaduras, así como todos los microorganismos que obtenemos de este macerado, por ejemplo, para seleccionar levaduras que tengan una alta producción enzimática, lo hacemos a través de medios de cultivo en la cual el medio contiene el sustrato similar al polímero de la pared celular, ya sea pectina, celulosa o unicelulosa. Entonces, a través de halos de clarificación, cuando se adiciona un colorante específico que revela estos halos, podemos ver que los que producen mayor halos tienen mayor capacidad de producir enzimas. Bueno, esto finalmente, de esta forma se seleccionan las mejores cepas, cuáles de interés, y se hace su conservación. Con este tipo de trabajo, conjuntamente con el de mis compañeras, hemos logrado un banco de cepas. Esta colección de cultivo la hemos denominado Biodiversidad de San Rafael Mendoza. Está establecida en el laboratorio de cultivo. Sus objetivos son seguir incrementando la colección de cepas autóctonas para conocer y preservar la biodiversidad del ecosistema vitivinícola y realizar más estudios sobre dichas cepas que permitan brindar mayor conocimiento sobre sus aptitudes tecnológicas para de ese modo optimizar su uso. Bien, volviendo al uso de enzimas en vinificación, ahora quiero comentar brevemente acerca de los últimos trabajos realizados en lo que respecta a la inmovilización enzimática. También cabe mencionar que las enzimas utilizadas como insumo enológico son adicionadas en formato libre, le llamamos enzimas libres. Esto es, las enzimas vienen en preparados sólidos, ¿sí? Como polvos, los cuales se disuelven y se agregan en los macerados o en los mostos, ¿sí?
pero realmente usándolo de esta forma estamos perdiendo una propiedad muy importante de todo catalizador, que es que se regenera luego de la reacción. ¿Sí? Un catalizador, que en este caso la enzima es un biocatalizador, acelera la velocidad de la reacción, ¿sí? Regenerándose al final de la misma, y por lo tanto podría recuperarse y reutilizarse. Sin embargo, de la forma que hoy en día se utilizan en bodega, no se pueden reutilizar. Entonces surge la inmovilización enzimática, una técnica bastante innovadora en la industria enológica, porque esto, bueno, al menos a trabajos de escala industrial no se está usando. Hay unos pocos trabajos en escala de laboratorio que, bueno, utilizan esta técnica de movilización porque no solamente la estabilidad operativa de la enzima, sino que también las hace reutilizables para un proceso industrial continuo. Tiene muchas ventajas la inmovilización enzimática. Además de dejarla fija, confinada en una región de espacio definida, mientras preserva su actividad catalítica, me permite obviamente la recuperación y su reuso. Además, cuando se inmoviliza, en determinadas condiciones se mejora la estabilidad, lo cual mejora el almacenamiento o las condiciones operativas, tiene una fácil separación y recuperación del producto, y una minimización de la contaminación también del producto. Sin entrar en detalle de las técnicas, solamente mencionar que existen varios métodos de inmovilización enzimática, algunos físicos, otros químicos, pero todos consisten en confinar o localizar la enzima dentro y sobre un carrier, que sería el soporte, inerte tiene que ser, y retener su actividad para usos continuos. En nuestra experiencia hemos trabajado con el método de entrampamiento o encapsulación. Más bien el entrampamiento de una enzima, al momento hemos trabajado con una pectinasa comercial, entrampada en hidrogeles de alginato de calcio o hidrogeles mixtos de alginato y agar-agar. Usamos estos polímeros porque son biopolímeros, son biocompatibles con la enzima, con el proceso, son biodegradables, y realmente la técnica también es bastante sencilla y de bajo costo. Aquí muestro la formación de estos biocatalizadores, los cuales normalmente tienen la forma de perlas esféricas del hidrogel conteniendo la enzima, ¿sí? Tanto interiormente como en la superficie. ¿Sí? El método a través de gelación externa en una solución de cloruro de calcio, donde el alginato de sodio, que es el polímero que hace de carrier, al intercambiar los iones sodios por calcio, genera esta red tridimensional con característica de un gel. Bueno, quiero mencionar que estos trabajos los hemos hecho en colaboración con el grupo de investigación de polímeros de la FACAI, dirigido por el doctor Mario Ninago, y bueno, dieron lugar a estos últimos trabajos científicos. Y brevemente, los resultados de estos ensayos, no voy a profundizar mucho, es solamente mencionar que se hace una primera caracterización del biocatalizador, tanto mecánica como microestructural, a través de la cual nos permitió optimizar la formulación de los hidrogeles. En este caso se muestra las propiedades mecánicas de hidrogeles de agar-alginato en distintas concentraciones, y a través de las mediciones de dureza y elasticidad nos permitió optimizar la formulación óptima, la formulación más conveniente en cuanto a las características mecánicas, así como a través de espectroscopía de infrarrojo pudimos determinar los picos de absorción asociados a grupos funcionales específicos de la enzima, lo cual nos corroboraba la distribución de la enzima dentro de este biocatalizador. Esto sumado a estas imágenes que podemos realizar de microscopía de barrido electrónico, donde podemos observar que en este caso se trata de las perlas de los hidrogeles liofilizados. Un corte de una perla en la cual vemos toda esa estructura porosa, que cuando lo vemos en un mayor aumento observamos en la imagen superior una superficie lisa. Esto corresponde a las perlas control que no tienen enzima, mientras que las perlas conteniendo enzima muestran esta superficie con partículas, pequeñas partículas que cubren toda esa superficie y del hidrogel,
lo cual es atribuible a la enzima. En trabajos previos, por ensayos de difracción de rayos X, se pudo confirmar sobre estos mismos sectores, digamos, la presencia de grupos de átomos, digamos, correspondientes a la enzima que no estaban, que no forman parte del carrier, ¿sí? Bien, una vez que tenemos estudiada, digamos, todo y caracterizada estructuralmente el biomaterial, estudiamos qué ocurrió con la actividad enzimática, ¿sí? Para eso lo que primero se hace es evaluar el rendimiento de inmovilización, y como resultado principal obtuvimos que con una carga de enzima de 0,75% obtuvimos una inmovilización, un rendimiento de inmovilización de un 24%, el cual es un valor aceptable y comparable con lo reportado en la literatura científica para trabajos similares, ¿sí? de pectinasas en este tipo de hidrogeles. En cuanto a la caracterización bioquímica y cinética, tiene sentido comparar este nuevo biocatalizador inmovilizado, ¿sí? con la enzima libre. Y bueno, se observó que no hubieron grandes diferencias, no hubieron diferencias significativas en cuanto a la temperatura óptima y pH óptimo de trabajo, y los parámetros cinéticos mostraron similares, fueron similares, particularmente la constante mecánicamente prácticamente no varió, y la velocidad máxima de reacción resultó mayor para la enzima inmovilizada. Así que realmente se comprobaba que la pectinasa inmovilizada mantenía y mejoraba su capacidad catalítica. Luego lo que más nos interesaba era poder reutilizarla, ¿sí? Para esto, en la figura de la izquierda arriba muestro el reuso, el cual nos indica que las perlas mantenían más de un 60% de su actividad luego de 6 ciclos de uso, ¿sí? Esto es, las mismas perlas se utilizaban para una reacción enzimática. Se recuperaban, se lavaban simplemente y se volvían a reutilizar en una nueva solución patrón de pectina, ¿sí? Así sucesivamente. Esto nos permitió arribar a este resultado, lo cual también comparado con la literatura era un valor bastante alto y significativo. Y luego la conservabilidad la evaluamos a 4 grados Celsius, tanto de las perlas frescas como de las liofilizadas, y bueno, al momento obtuvimos como resultados que hasta las 14 semanas de almacenamiento la perla inmovilizada mantenía el 100% de su actividad catalítica. Bien, y finalmente la aplicación concreta a escala laboratorio, probamos sobre la clarificación del mosto de uva blanco, es decir, simulamos una etapa del proceso de desfangado, y bueno, encontramos que la turbidez del mosto tratado con enzima disminuyó significativamente, tanto obviamente en la libre como en la inmovilizada, pero mucho más en la inmovilizada, así como el porcentaje de transmitancia, obviamente que al estar más clarificado, el porcentaje aumentó aproximadamente unas 4 veces, siendo bueno, similar en ambas condiciones. Así que bueno, esto nos avalaba un poco en la eficiencia del biocatalizador en esta aplicación. Como conclusión, respecto a la inmovilización enzimática, un poquito lo que estaba comentando, esta metodología sería una alternativa conveniente para obtener nuevos biocatalizadores, los cuales resultan en un insumo enológico de gran eficiencia y versatilidad respecto a las enzimas disponibles actualmente en el mercado, que como dije no tenemos industria nacional y realmente tienen un elevado costo y por lo tanto no todas las bodegas las utilizan. Y por el lado de las levaduras autóctonas productoras de estas enzimas, bueno, saber que las reacciones catalizadas por enzimas de polimerizantes están íntimamente relacionadas con la cualidad del producto final. Por lo tanto, conocer con austeridad el comportamiento bioquímico y cinético de las enzimas involucradas permitirá definir las prácticas biotecnológicas ideales para la producción de vinos regionales de alta calidad con un perfil distintivo y propio de la región. Bueno, muchísimas gracias. He sido por ahí hablado un poco rápido, pero bueno, queríamos respetar el tiempo total de la charla.
pero no quería dejar de agradecer también a todas las personas que han colaborado en estos trabajos, que bueno, allí están mencionados, Vilma Morata, Sara Longhi, que está haciendo su tesis doctoral, Gabriela Merín, Mario Linago, Germán Gorri, Belén Avendaño, Raúl Carrión y Luisa Tapia. Muchísimas gracias. Dejo de compartir y luego al final puedo contestar preguntas. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hola Luciana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí creo que puse compartir pantalla, creo que ya estamos, si me dicen ustedes si se ve bien. Sí, sí. Perfecto. Sí, presentación con diapositivas, perfecto, bueno. Bueno, les comento un poquito lo que es la línea de trabajo que estoy llevando adelante. Muchas gracias, Caro, por la presentación general de todo el laboratorio. Bueno, mi nombre es Luciana Prendes, bueno, soy investigadora asistente también de CONICET, docente también de la Universidad Nacional de Cuyo y pertenezco al Laboratorio de Biotecnología. La línea que estoy llevando adelante tiene que ver con levaduras autóctonas para el control biológico en uva para vinificar, ¿sí? Bueno, como todos ustedes saben, la industria vitivinícola es una industria súper importante en la Argentina. De hecho, Argentina está aproximadamente en el 5º puesto entre los países productores de vino, ¿sí? Y de esa producción que tiene Argentina, el 4%, ¿sí? Es la que realiza la región denominación de origen controlado San Rafael, o DOC San Rafael, que podemos ver aquí en este diagrama, qué es lo que incluye, ¿sí? Bueno, y un enólogo siempre nos puede decir que de una uva buena puede hacerse un buen vino o un mal vino, eso va a depender de las condiciones de elaboración, pero de una uva mala nunca se va a poder hacer un buen vino, ¿sí? Y eso es súper importante porque a veces no se le presta tanta atención a la uva para vinificar, pero es súper importante en el proceso de vinificación, ¿sí? Bien. Bueno, naturalmente en la uva, en la superficie de uva, encontramos distintas poblaciones microbianas, como nos comentó Carolina, ¿sí? Entre ellos hay algunas poblaciones que si se desarrollan, ¿sí? Pueden llevar al detrimento de la uva, justamente para vinificar. Un ejemplo muy claro son los hongos filamentosos, ¿sí? Que se encuentran en uva para vinificar. Si se desarrollan entonces, impactan de manera negativa en la producción, calidad y flavor del vino, ¿sí? Y algunos de los últimos trabajos nos han mostrado que hay un aumento de la incidencia de off-flavors y también principalmente de micotoxinas, ¿sí? Lo cual demuestra que se tiene que hacer un estudio más exhaustivo, ¿sí? De qué hongos tenemos en cada región vitivinícola, ¿sí? Porque cada región tiene su propio ecosistema. Bueno, y así empezó un poco esta línea de trabajo, esta historia, allá cuando comencé mi tesis doctoral, en donde empezamos a estudiar cuál era la microbiota, ¿sí? que estaba presente en las uvas para vinificar, en este caso en uvas Malbec. Lo hicimos en 3 vendimias consecutivas, 2011, 2012 y 2013, y encontramos que el género que preponderaba o que abundaba era Alternaria, ¿sí? Seguido muy en menor medida por Cladosporium, Aspergillus y Penicillium, ¿sí? Alternaria es un género que es productor de micotoxinas, ¿sí? Por eso era un llamado grande de atención. Está reportado como causante de la podredumbre de racimos en uva para vinificar, y es también no solo de esta región, ¿sí? Sino de otras regiones vitivinícolas, también es un componente principal en la microbiota de uvas para vinificar, ¿sí? Bien, bueno, entonces nuestro foco fue en Alternaria, ¿sí? Productor de micotoxinas, por supuesto había que ver si las producía realmente. Nosotros analizamos e identificamos, ¿sí? Que todas las cepas que habíamos aislado pertenecían a una especie que es Alternaria alternata, ¿sí? Y efectivamente vimos que producía las micotoxinas más importantes que puede producir esta especie: alternariol, alternariol monometiléter y ácido tenoazónico. Esta producción podía ser in vitro o también las producía en uva, ¿sí? En condiciones de actividad acuosa y temperatura similares a las presentes en campo, ¿sí? Bueno,
Por otra parte también se confirmó la incidencia natural de ácido tenoazónico, pudimos detectar el ácido tenoazónico en uva para vinificar en la región de la DOC San Rafael durante 3 vendimias consecutivas, ¿sí? Bueno, esto sumado a algunos hechos que ya conocíamos por la bibliografía, que las 3 micotoxinas alternador monometileta y ácido tenoazónico habían sido detectadas en jugo de uva y vino, y también sabiendo que la exposición de las toxinas alternarias genera efectos realmente adversos para la salud humana y animal, y su regulación en alimentos es actualmente una preocupación, ¿sí? Si bien no está regulado, la Autoridad Europea en Inocuidad Alimentaria realmente lo toma así. Bueno, nosotros realmente nos dimos cuenta que la presencia alternaria en las uvas para vinificar significa realmente un riesgo para la salud de los consumidores de vino. Entonces nos planteamos la posibilidad del control biológico de alternaria, ¿sí?, en uva para vinificar mediante el uso de levaduras autóctonas. Bueno, principalmente nos planteamos esto porque la única manera de evitar que las micotoxinas lleguen al vino es justamente prevenir el crecimiento de los hongos que las producen, ¿sí? Donde pueden desarrollarse, en las uvas para vinificar, ya que necesitan condiciones aerobias para vivir los hongos. Bien, por otra parte, el control biológico, como todos ustedes saben, es una alternativa ecoamigable a la aplicación de fungicidas orgánicos bioquímicos, que sabemos generan polución y resistencia, ¿sí? ¿Por qué levaduras autóctonas? Bueno, fundamentalmente porque se encuentran mejor adaptadas siempre al entorno de aplicación y son capaces de colonizar la superficie de planta o heridas durante largos periodos en condiciones secas, ¿sí? Y recordemos también que el proceso de vinificación también comprende levaduras, entonces no estaríamos poniendo agentes exógenos al mismo proceso que se sucede. Bien, bueno, para encontrar levaduras teníamos que buscarlas, ¿sí? Las buscamos en la superficie de uva, por lo tanto eran levaduras epífitas de uva para vinificar, aislamos e identificamos, ¿sí? La metodología de identificación era una identificación de tipo molecular, por 2 approaches diferentes, esto se los menciono nada más, después si quieren podemos profundizarlo. Bueno, y aquí podemos ver en 3 vendimias consecutivas también qué tipo de levaduras fueron las que aparecieron, ¿sí? Encontramos que la mayoría era Aurobacium pullulan, seguida por Mesnicovia pulcherrima, Hanseníspora uvarum, Candida semplinina, Cryptococcus laurenti y Rhodotórula, ¿sí? Bueno, ya teníamos las levaduras, ahora teníamos que ver si eran capaces de controlar al hongo, ¿sí? Y eso lo probamos directamente en uvas Malbec, que estaban previamente desinfectadas, con un approach de laboratorio que trataba de ver el efecto preventivo que podían tener estas levaduras, ¿sí? Entonces, con estas uvas, las inoculamos ecuatorialmente, con 10 a las 6 células viables de levadura por mililitro, la cepa a evaluar, y 2 horas después le inoculamos el patógeno, ¿sí? Le dimos una vía de entrada con la herida que habíamos hecho ecuatorialmente, al patógeno, que cuál era, por supuesto, alternaria alternata. Probamos 3 cepas distintas, ¿sí? Y las evaluamos a la concentración mínima infectiva. Eso significa a la concentración a la cual estas cepas eran capaces de infectar al 100% de las uvas en este tipo de ensayo, ¿sí? De incubación de 25 grados por 5 días en una humedad relativa de 100%, ¿sí? Bueno, nosotros sabíamos que el control tenían que estar todas las uvas infectadas. ¿Qué es lo que esperábamos encontrar como levadura antagonista? Bueno, tuvimos que tomar un criterio, ¿sí? Lo tomamos en la bibliografía, que logra una reducción del porcentaje de uvas infectadas en un 60% para cada una de las 3 cepas de alternaria alternata que habíamos ensayado, ¿sí? En 2 experimentos independientes. Bueno, este cuadro nos muestra lo que obtuvimos, podemos ver las evaluadas y podemos ver las antagonistas. Vemos que algunas especies, casi todas las cepas de la especie Hanseníspora uvarum, por ejemplo, fueron antagonistas, 6 de 7, Mesnicovia pulcherrima 6 de 6, y Candida semplinina, o también se la conoce como Starmyrella bacilaris, 3 de 3. Por lo tanto, 15 de 67 evaluadas nos da un total del 22.4% del total evaluado, ¿sí? Bueno, estas cepas pertenecían a especies que bibliográficamente estaban descritas
como de mayores requerimientos nutricionales, ¿sí? Y bueno, cuando nos referimos a que tomamos un criterio del 60%, pero lo que obtuvimos, ¿sí?, fue una capacidad antagonista que prácticamente previnió la infección, ¿sí? Tuvimos prácticamente valores de 0% de infección en todos los experimentos. Bien, también chequeamos a ver si estas levaduras antagonistas eran capaces de disminuir la producción de ácido tenosónico. Recuerden que es una de las micotoxinas que produce Alternaria, ¿sí? Y vimos, en congruencia con lo que veíamos con el crecimiento, porque a veces no siempre es así, que también teníamos prácticamente una prevención completa, ¿sí?, con valores cercanos al 100% de prevención respecto al control de producción de ácido tenosónico en uva. Bien. Bueno, ¿cómo siguió esta historia? Decidimos estudiar un poco más en profundidad estas levaduras, ¿sí? Especialmente ver qué es lo que ocurría bien con el crecimiento Alternaria alternata y qué pasaba si las sometíamos a diferentes temperaturas, ¿sí? Para esto realizamos este experimento más simplificado en un medio de cultivo sintético con composición similar a la uva, como podemos observar, ¿sí? Lo pusimos en una plaquita conjuntamente con las células de levadura viables, ¿sí? Dejamos que agarice, y luego recortamos un taquito de micelio de la cepa del hongo a evaluar, Alternaria alternata, ¿sí? Lo pusimos en las plaquitas, lo inoculamos centralmente, y lo sometimos a una incubación a 3 temperaturas distintas, 15, 25 y 30, por 21 días. Bien, ¿qué es lo que hicimos? Medimos diariamente el diámetro de crecimiento para sacar la velocidad de crecimiento, ¿sí?, de las cepas. Y al finalizar la incubación, hicimos la extracción y cuantificación de las micotoxinas, bueno, que ya conocemos, alternariol monometiléter y ácido tenosónico por HPLC. Este es un trabajo que se publicó este año, recientemente. Bueno, ¿qué efectos vimos de las levaduras antagonistas en el crecimiento Alternaria alternata en placa? Bueno, fueron posibles, o vimos varios efectos, ¿sí? Pero nos sorprendimos porque no solo vimos antagonismo, en placa, por supuesto. Aquí podemos ver en la primera foto, en la A, que tenemos un control, ¿sí?, de la cepa de Alternaria. Esto es 7 días después de haber hecho el experimento, ¿sí?, a 25 grados. Vimos algunas cepas de levadura B. Esta es una cepa de levadura que fue sembrada en masa conjuntamente con el taco de Alternaria. Vemos que en este caso vimos una promoción del crecimiento, como podemos observar aquí, el crecimiento es mayor, ¿sí?, a este mismo tiempo. Vimos algunas levaduras que producían inhibición del crecimiento, y vimos algunas levaduras que lograron inhibir completamente, evitaron directamente que Alternaria crezca. Bien, esto lo podemos ver de manera más compleja en esta tabla, ¿sí? Básicamente todas las levaduras que pertenecieron a la especie Meshnikovia, ¿sí?, Meshnikovia sp, en realidad no le definimos todavía especie, pero lograron la inhibición completa del crecimiento, ¿sí? Algunas levaduras fueron buenas dependiendo de la temperatura, es decir, el efecto dependió de la cepa enfrentadas de la temperatura. Y algunas levaduras, por ejemplo Hansenías ovarum, vimos que prácticamente no tuvieron inhibición, sino una promoción del crecimiento. Eso nos sorprendió bastante. Bien, ¿qué pasó con las distintas micotoxinas? Bueno, como era de esperarse, aquellas placas en donde no había crecido no había crecido nada el hongo, bueno, no se produjo la toxina, ¿sí? Pero es importante destacar que en aquellas placas en donde se había hasta promovido a veces el crecimiento, también tuvimos una disminución considerable de la producción de las toxinas, ¿sí? Esta tabla es para el ternariol, pero podemos observar resultados similares para el ternariol monometiléter y también para ácido tenosónico. Bien, bueno, en definitiva, con este trabajo pudimos ver que las cepas, solo las cepas de Meshnikovia fueron igualmente efectivas en reducir el crecimiento y la producción de micotoxina a diferentes temperaturas. Esto subrayó un poco la importancia de considerar las condiciones ambientales en la selección de los antagonistas. Bien, ¿cómo va a seguir esta línea? Bueno, vamos a evaluar de alguna manera los mecanismos utilizados por las levaduras antagonistas para el control biológico de Alternaria.
y vamos a evaluar el control biológico de las levaduras antagonistas sobre otros microorganismos de deterioro en uva para vinificar. ¿Sí? Bien, la idea es contribuir con la línea de trabajo de manera general, que es la formulación de un biopesticida basado en combinaciones de levaduras antagonistas para el control integrado de alternaria y de los principales organismos causantes de podredumbre en uvas para vinificar. Bueno, me quiero despedir un poco poniendo en agradecimiento a todas las personas que contribuyen permanentemente en esta línea, que se hace siempre conjuntamente, a Vilma Morata, que es mi directora, Laura Ramírez, que es mi codirectora, que pertenece a la Universidad Nacional de Río Cuarto, María Gabriela Merín, que va a continuar con la charla, Ariel Fontana del IBAM, Fabio Zamora, que ha realizado la tesina aquí en el laboratorio, Mario Andreoni del INTA y Gustavo Vega, perteneciente a la Facultad de Ciencias Aplicadas. Bueno, muchas gracias, espero no haberme extendido mucho el tiempo. Me suena una campanita, no sé qué significa, no sé si la escuchan también ustedes. Bueno. Le doy lugar entonces a Gabriela. Bien, muchas gracias, Luciana. Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si ahí lo pueden ver. ¿Se puede ver ahí? Sí. Sí. Bien. Bueno, en primer lugar agradezco a los organizadores del ENIDI, del 11º ENIDI, por la invitación para dar esta charla, y también a Carolina, que hizo ya la introducción y presentación general del grupo de trabajo del Laboratorio de Biotecnología, al cual pertenezco. Soy también investigadora del CONICET y docente en Cuyo. Bien, bueno, para comenzar, rápidamente vamos a hacer una introducción. Varios de los conceptos ya los han ido mencionando mis compañeras, pero bueno, vamos a comenzar diciendo que el vino es el producto resultante de una compleja interacción biológica y bioquímica entre las uvas y su mosto y diferentes grupos microbianos, entre los cuales se incluyen hongos filamentosos, levaduras y bacterias. De estos grupos microbianos, involucrados en este complejo proceso de vinificación, las levaduras son los que juegan el papel más relevante durante la fermentación alcohólica, debido a principalmente las levaduras del género Saccharomyces, y en particular Saccharomyces cerevisiae, porque son los encargados de conducir la fermentación alcohólica. El Saccharomyces cerevisiae es la principal responsable de convertir el mosto de uva en vino. Pero también son importantes, y como mencionaba Carolina anteriormente, más en estos últimos años se les ha dado más importancia, relevancia a levaduras no Saccharomyces, que también están presentes en la superficie de uva y durante el proceso de vinificación, que con su metabolismo van a impartir complejidad en el vino y van a influir en las características sensoriales finales de este producto. A pesar de los metabolitos producidos durante la vinificación, el dióxido de carbono, que genera un ambiente reductor, el etanol y otros metabolitos como ácidos, que generan un ambiente hostil o restrictivo para muchas levaduras, así todo, muchas de ellas pueden desarrollarse en el proceso de vinificación e incluso permanecer viables, sobrevivir y permanecer viables en el vino. Entre ellas, como mencionaba anteriormente, en estudios previos realizados en nuestro laboratorio y también en la literatura, algunas levaduras de superficie de uva o de inicio de fermentación, que son capaces de estar presentes en el comienzo de este proceso, son Aurobacidium pullulan, cepas Basidiomycetes como Rhodotórula, Criptococcus, y también otras levaduras débilmente fermentativas y oxidativas, como aquellas pertenecientes a géneros Hanseníaspora, Merznicovia, Torulaspora, Pichia. Y como les decía, con su metabolismo, como por ejemplo la generación de compuestos de aroma, imparten complejidad en el vino. Por lo tanto, contribuyen a la calidad final del mismo. Pero hay otras levaduras no Saccharomyces, que se las conoce como levaduras alterantes, que son capaces de sobrevivir y crecer bajo condiciones de estrés cuando otros microorganismos no son competitivos, y que afectan negativamente la calidad del vino. Estas levaduras alterantes pueden deteriorar el vino por la producción de compuestos, lo que se conoce como flavor, etilfenoles, fenoles volátiles, como Crabritanmices, Mediorosima guillermondi, o otros aromas de efecto, como algunas especies de Hanseníaspora, y también otras levaduras como Pichia, o pertenecientes a Saccharomyces roux y Bali,
forman sedimento, turbidez o velo en el vino y alteran de esta manera el producto final. De las levaduras alterantes, quiero destacar a una especie en particular, Deckera o Brettanomyces bruxellensis, que es la principal amenaza en el sector enológico, o sea, en las bodegas a nivel mundial. Realmente es un problema porque esta levadura es la responsable de producir los conocidos fenoles volátiles, principalmente 4-etilfenol, 4-etilguayacol, que alteran por completo el vino, el aroma y el flavor del vino, que digamos se asocia estos compuestos aromáticos descriptores como sudor de caballo, establo, medicinal. Realmente una vez que esta levadura contamina y desarrolla en bodegas es muy difícil erradicarla. Realmente es un problema de los bodegueros a nivel local, provincial y bueno, en todo el mundo, como les comentaba. Hoy en día se sabe que no solo Brettanomyces bruxellensis, bueno, o Deckera, estos son los nombres perfectos e imperfectos de esta levadura, de esta misma levadura, sino que hay otras especies que son capaces de producir estos fenoles volátiles, que hace unos años se atribuye solamente a Deckera bruxellensis, como Pichia membranifacies, Mellolocima guillermondi, Pichia manchurica. Estas levaduras degradan los ácidos hidroxicinámicos presentes en la uva y el vino, por medio de actividades enzimáticas que tienen descarboxilasas y reductasas que producen de esta manera los fenoles, etilfenoles sobre todo, correspondientes con este impacto negativo en el vino. También el cambio climático es un grave problema que hace tiempo ya lo venimos padeciendo, y más en la actualidad. Lo que se produce es un clima más cálido, olas de calor y también mayores niveles de precipitaciones y sequía, y esto impacta en el sector vitivinícola o vitícola y enológico. Las principales consecuencias que produce son incremento de los azúcares de la uva y en consecuencia el contenido de etanol en el vino, reducción de la acidez y aumento del pH correspondiente. Estos dos puntos impactan también en el aumento de la proliferación microbiana no deseada, el desequilibrio en las propiedades sensoriales percibidas del vino y en el fomento de los problemas de seguridad e inocuidad. Por lo tanto, hoy en día es necesario, es urgente dar una respuesta a la proliferación de la microbiota no deseada en el proceso de vinificación, que lo que altera el producto y causa pérdidas económicas significativas en el sector enológico. Para combatir esto, digamos, en la industria, en las bodegas, se utilizan distintos métodos físicos como filtración, pero también conservantes químicos, principalmente conservantes químicos, entre ellos los que están permitidos y se utilizan son lisozima, dimetilbicarbonato, conocido comercialmente como Velcorin, pero bueno, a esto se asocian diversas desventajas. El que tradicionalmente se ha usado y actualmente es el más eficiente es el anhídrido sulfuroso, por su función antimicrobiana y también antioxidante y antioxidásica. Sin embargo, en la actualidad hay restricciones en su uso debido a sus efectos tóxicos y alergénicos. Por lo tanto, la OIV recomienda reducir la concentración de este conservante químico en vinificación, y sumado a esto también hay una tendencia actual de los consumidores a reducir el uso, hay una tendencia a una alimentación más sana, más saludable, relacionada con el consumo de alimentos y bebidas con menor contenido de conservantes químicos. Entonces, esto demanda nuevas estrategias de prevención y control de la microbiota alterante. Es por eso que una alternativa promisoria, son las levaduras autóctonas para el control biológico de especies alterantes en el vino. Esto es lo que conocemos como el biocontrol durante el proceso de vinificación. Se aplicar microorganismos, particularmente levaduras, con capacidad de antagonistas para suprimir otros microorganismos mediante diferentes mecanismos. Entre ellos puede ser por producción de compuestos tóxicos, competición por sustratos limitantes, competición por nutrientes y espacio, nicho ecológico, o contacto célula-célula. Estas levaduras autóctonas tienen ventajas asociadas que ya mencionó Luciana anteriormente, básicamente que son las levaduras de los organismos mayoritarios más relevantes durante el proceso de vinificación y están adaptadas a este ecosistema y por lo tanto, eso es una gran ventaja además de ser ecoamigables. Por lo tanto, el objetivo general de esta línea de investigación es caracterizar
la diversidad de levaduras nativas de ecosistemas vitícolas y enológicos de la región vitivinícola de San Rafael, con el propósito de seleccionar antagonistas frente a la microbiota indeseable en vinificación para el control biológico justamente de microorganismos responsables de mostos y vinos. Esta línea a su vez la podemos dividir o abordar, o de hecho lo hemos hecho desde dos aristas, y la podemos dividir por lo tanto en dos sublíneas de investigación. Por un lado, estudiar las levaduras de deterioro de mostos y vinos en nuestra región vitivinícola aún no caracterizados hasta la fecha, para luego estudiar las levaduras autóctonas de este mismo ecosistema con capacidad antagonista contra los microorganismos indeseables en la vinificación, las levaduras alterantes. Por lo tanto, respecto a esta primera sublínea de investigación, levaduras alterantes en vinificación, se llevó se llevó a cabo un estudio en la Vendimia 2014, donde a partir de muestras representativas de la DOC San Rafael, muestras de uva con síntomas de podredumbre, se tomaron muestras y a partir de ella, del mosto de uva, se realizaron microvinificaciones, y a partir de estas dos muestras, tanto el mosto de uva como mosto en fermentación, a la mitad de la fermentación se plaquearon en distintos medios de cultivo, medios generales, para estudiar la totalidad de levaduras presentes en uva con síntomas de podredumbre, y también medios selectivos y diferenciales, sobre todo para detectar las levaduras alterantes, como mencionaba algunas de interés, especialmente Sigosaccharomyces baileys y especies de Dequera o Brettanomyces. Se llevó a cabo entonces un recuento, aislamiento de las levaduras en estos medios, y la identificación morfológica y molecular para poder determinar la especie, si era posible. Antes de continuar con los resultados, me parece interesante mencionarles las técnicas que aplicamos en el laboratorio, que son de identificación molecular, o sea, son técnicas que se basan en el estudio de secuencias de ácidos nucleicos. En particular, la técnica más usada es lo que se conoce como PCR-RFLP, o sea, la amplificación por PCR, significa reacción en cadena de la polimerasa, de la región, una región particular, específica, en este caso la región ITS y 5,8S, del gen ARN ribosomal, y el análisis del polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción, que sería esta sigla en inglés. ¿En qué consiste esto rápidamente? Con la levadura que queremos analizar, determinar su especie, si es posible, se extrae el ADN, va a ser el ADN a molde, se realiza la mezcla de los reactivos de PCR, en los cuales se utiliza, y bueno, esta mezcla, digamos, estos tubitos con esta mezcla de reactivos de PCR se introduce en un termociclador, que es un aparato que vendría a imitar, emular el proceso de duplicación o replicación celular que ocurre en la célula, por procesos sucesivos de calentamiento para producir la desnaturalización de la molécula de ADN, la doble hebra, luego renaturalización al bajar la temperatura, y luego llevar el equipo a una temperatura óptima para la enzima ADN polimerasa, es que se lleva a cabo digamos, en este equipo, en este termociclador, y de esta manera es como a partir de una molécula de ADN, doble hélice, por medio de la enzima TAC polimerasa, se obtiene una copia, o mejor dicho, un gran número de copias de la región genética en estudio del ADN. En cada ciclo, acá podemos ver temáticamente un ciclo de amplificación, a partir de una molécula de ADN se han obtenido 2 moléculas de ADN. Se realiza un gran número de veces cada ciclo, por lo tanto, en cada ciclo crece exponencialmente el número de copias de ADN. Esto nos permite obtener un amplificado, lo que se conoce como amplificado de PCR de esta región de interés. Luego se lleva a cabo la digestión de los productos de PCR, que consiste en digerir con enzimas particulares, conocidas como endonucleasas o enzimas de restricción. En general se utilizan 3 enzimas, pueden utilizarse más, diversas enzimas. Normalmente utilizamos estas 3 enzimas que están mencionadas acá, se ponen en contacto con la mezcla, con el producto de PCR, luego de una incubación, se obtienen distintos fragmentos, porque estas enzimas lo que hacen es reconocer sitios específicos en la secuencia de ADN, de esta región de interés, y cortan entonces a partir de un producto, de un amplificador, se obtienen fragmentos.
Distintos fragmentos se van a obtener en función de la especie de que se trate. Esto nos permitirá dar un perfil. ¿Cómo analizamos? ¿Cómo vemos esto? Por medio de electroforesis horizontal en geles de agarosa. Se forman los geles, se hacen los geles en los cuales se inocula la muestra en estudio, la que se somete a un campo eléctrico. Como son partículas cargadas, van a migrar en un campo eléctrico y va a variar la altura de las mismas de acuerdo al peso molecular, tanto del amplificado de PCR como de los fragmentos de restricción. Se corren en paralelo en estos geles con un marcador de peso molecular, entonces por comparación podemos saber el tamaño o peso molecular tanto del, como les decía, del amplificado de PCR y de los productos de digestión o restricción. Esto se utiliza un revelador que se une al ADN y se utiliza un equipo que se llama transiluminador porque se puede revelar en el espectro ultravioleta. Con estos perfiles de restricción se compara con la base de datos y se puede asignar especie. También hay otra técnica que analiza secuencias de ADN de determinadas regiones, como el 26S del ADN ribosomal o del gen ARN ribosomal, y también, comparando con base de datos, se puede obtener la especie de cada una de las levaduras en estudio. Bien, ahora sí entonces continuamos con los resultados obtenidos del aislamiento de la vendimia 2014, el estudio de levaduras a partir de uva para vinificar con síntomas de podredumbre. Lo que pudimos observar es que se obtuvo una gran diversidad de especies, como podemos ver en esta tabla. Comparando con estudios propios anteriores y con la literatura, podemos ver que fueron un mayor número de especies respecto a las que normalmente se encuentran en uva sana, y también con alta densidad poblacional, como podemos ver en Hanseníaspora viñae, encontrada en todas las zonas de la DOC, y también no solo en mosto, previo a la fermentación, sino mosto a la mitad de la fermentación, resistiendo 7% de etanol, otras especies de Hanseníaspora, y también se detectó Zygosacharomyces bailey, como habíamos nombrado en la introducción, una especie alterante, en 4 de las 5 muestras estudiadas de la región vitivinícola de San Rafael. A partir de estas muestras no se pudo obtener la especie alterante de Quera bruxellensis. Por lo tanto, en la vendimia siguiente, otro estudio complementario, en 2015, se llevó a cabo un muestreo para aislamiento de levaduras en particular de Quera bruxellensis, con un medio selectivo diferencial, se llama DBDM, muestreo de vinos con síntomas de deterioro, tanto elaborados, como les decía, a nivel industrial, en bodega, tanto de tanque, almacenados de tanques de acero inoxidable, como vino de guarda, en barricas. Luego de la filtración por membrana de 0,45 micrómetros de poro y la siembra en el medio selectivo diferencial para detectar esta especie, finalmente en varias muestras de vino se pudo detectar la misma en la región vitivinícola San Rafael, esta especie tan temida en vinificación. Y en la vendimia siguiente, en la vendimia 2016, se llevó a cabo un estudio un poco más exhaustivo respecto al realizado en la vendimia 2014, porque se muestrearon en 4 zonas representativas de la DOC San Rafael, como se indica acá en el esquema, uva Malbec, tanto sana como dañada, entendiendo uva con podredumbre, pero además dañada por daños físicos de granizo o insectos. Y bueno, también se incluyó en este caso uva sana, que en el caso anterior no lo habíamos realizado, para comparar en el mismo experimento las levaduras presentes en uno y otro caso. Para estudiar esto se llevaron a cabo microvinificaciones, tanto con uva sana, que se utilizó como control, y uva sana adicionada de un porcentaje de uva dañada, para ver la presencia de levaduras, y también estos 2 mismos tratamientos adicionados de dióxido de azufre, para ver la resistencia, si las levaduras, podíamos detectar levaduras alterantes, incluso bajo estas condiciones, con la adición de este conservante químico. Gabriela, se nos está acabando el tiempo, si puedes ir cerrando. Bien, sí, ahí acelero. Bien, entonces, luego de aislamiento y la identificación, de la manera como explicaba anteriormente, pudimos observar que en 3 de las 4 zonas estudiadas se detectó la especie de Quera anómala y también Zygosacharomyces bailey, en otras 3 zonas,
Como conclusión general de este estudio de las 3 vendimias, se detectó una alta incidencia de organismos potencialmente alterantes del vino y también especies de riesgo de vinificación como Deckera bruxellensis y Saccharomyces baeyi. Bien, de este estudio pudimos seleccionar las especies más frecuentes y más peligrosas en vinificación en la DOC San Rafael, para continuar con la segunda sublínea, levaduras autóctonas para el control biológico. Bueno, rápidamente estos estudios se realizaron por pruebas de enfrentamiento en placa, donde las levaduras alterantes seleccionadas se sembraron en superficie de un medio específico para generar un césped, y sobre ellas se inocularon las levaduras autóctonas en estudio, en spot, una gotita. Luego de la incubación observamos el desarrollo del césped y rodeando aquellas levaduras que fueron capaces de inhibir a la levadura alterante, la levadura blanco, esas son, las determinamos actividad antagonista o biocontroladoras en las mismas, de esta manera, detectando algo de inhibición. Pudimos observar que del total de levaduras estudiadas pertenecientes a 3 especies de levaduras de la colección de cultivo de biodiversidad San Rafael, la especie Aurobacium pululan fue la que presentó mayor actividad antimicrobiana, mayores grados de inhibición contra Deckera bruxellensis, las 2 cepas de Deckera bruxellensis estudiadas, y una leve actividad contra Cigoascus helenicus, otra cepa alterante estudiada, y prácticamente ninguna cepa fue capaz de expresar actividad antimicrobiana contra Saccharomyces baeyi. Una leve actividad también se observó en la especie Meshnikovia. Hasta ahora sabíamos que estas levaduras tenían actividad antimicrobiana, pero no cuál era el mecanismo de acción, para lo cual estudiamos la potencial producción de toxinas killer, que son proteínas o glicoproteínas, que son capaces de producir estas levaduras y matar a especies de levaduras competidoras, siendo ellas inmunes a sus propias toxinas. Para lo cual se llevaron a cabo ensayos de producción de toxinas killer en placa similar al ensayo anterior, solamente que el césped estaba formado por cepas killer sensibles de referencia. Utilizamos 2 cepas, una no Saccharomyces, Candida glabrata, y otra Saccharomyces cerevisiae. Enfrentamos a las levaduras autóctonas ante estas 2 cepas sensibles y obtuvimos, o se observó actividad de todas las levaduras estudiadas en varias cepas de Saccharomyces cerevisiae, tanto contra Candida glabrata como Saccharomyces cerevisiae sensible, Meshnikovia con muy buena actividad, sobre todo contra Candida glabrata, y una leve actividad killer en la especie Aurobacium pululan. Estos estudios, bueno, sugieren, debido a que hay baja actividad killer, pero importante actividad antimicrobiana de Aurobacium pululan contra Deckera bruxellensis, que posiblemente esta especie tenga un modo de acción diferente al killer, y un modo de acción que es en lo que estamos encaminadas ahora, en tratar de dilucidar cuál es el mecanismo de acción de biocontrol de esta especie. Así que bueno, eso es todo, el avance de lo que realizamos en nuestro laboratorio. Tampoco quiero dejar de agradecer a todas las personas que participan, que han participado y participan en estas investigaciones, a la doctora Vilma Morata, quien es mi directora, a la doctora Luciana Prendes, Carolina Martín, Lucía Mendoza del CERELA en Tucumán, Marianela Wigner y también a Fabio Zamora. Así que bueno, muchas gracias por su atención.